Aterrizar sin tren de aterrizaje y sufrir el fallo de dos motores al mismo tiempo son dos de los incidentes más raros en la aviación comercial moderna, y ambos ocurrieron en un mismo vuelo. Los aviones actuales están diseñados para advertir a los pilotos y prevenir este tipo de situaciones. ¿Cómo fue posible que ocurriera? La respuesta se encuentra en uno de los accidentes aéreos más impactantes de los últimos años. ¿Cuál es la base fundamental de la seguridad aérea? Si eliminamos todas las normas, reglamentos, procedimientos, inspecciones y todo lo que hace de la aviación una actividad tan segura, ¿con qué nos quedamos? Creemos que en el fondo, como cimiento inamovible de la seguridad en el aire, se encuentran la responsabilidad personal y el profesionalismo. Con esa idea comenzamos hoy el relato de un incidente que sacudió profundamente a muchísimas personas y que probablemente también les afectará a ustedes. El 22 de mayo de 2020, la tripulación de Pakistan International Airlines se preparaba para realizar un vuelo doméstico bastante corto, de Lahore a Karachi. Habría sido un vuelo completamente normal, de no ser por las circunstancias del momento. Ocurría en mayo de 2020, cuando el mundo entero estaba sumido en la pandemia de COVID-19. En Pakistán regían estrictas medidas de cuarentena, y ese vuelo era uno de los pocos que aún operaban. Además, el vuelo tenía lugar durante el sagrado mes de Ramadán, lo que significaba que la mayoría de los miembros de la tripulación estaban ayunando. Para quienes no conocen esta tradición musulmana, implica abstenerse de comer y beber desde el amanecer hasta el atardecer. El vuelo estaba programado para alrededor de la 1 del mediodía, hora local, justo a la hora del almuerzo que se estaban saltando. Disponemos de muy poca información sobre cómo los pilotos pasaron el día antes de este vuelo. Sin embargo, se sabe que ambos habían volado significativamente menos de lo habitual durante los 30 días anteriores. El comandante había acumulado 10,5 horas de vuelo en los 3 días previos, lo que indicaba que, al menos, no debía estar especialmente fatigado. El copiloto, en cambio, llevaba bastante tiempo sin volar. En esas condiciones, los dos pilotos se encontraron en la sala de descanso de la tripulación en Lahore para preparar el vuelo. El tiempo era bastante favorable. Solo se esperaban algunas tormentas aisladas en Lahore hacia el final del día, mientras que en el destino, Karachi, la visibilidad era buena. Soplaba un viento ligero, con rachas ocasionales, desde el suroeste. No había nubes. En resumen, un día perfecto para volar. Los pilotos revisaron el NOTAM y analizaron el plan de vuelo, sin encontrar nada inusual. Después realizaron el briefing para los 6 auxiliares de vuelo, con quienes trabajarían, y toda la tripulación se dirigió hacia la aeronave. ¿Quiénes eran estos dos pilotos que iban a volar juntos en este vuelo? El comandante acababa de cumplir 58 años y llevaba más de 24 años trabajando en Pakistan International Airlines. En el momento del vuelo, contaba con certificado médico y licencia vigentes, y su experiencia total superaba las 17.250 horas de vuelo. De ellas, casi 4.800 horas las había pilotado en un Airbus A320, exactamente el mismo tipo de avión que iban a utilizar ese día. Recientemente había sido nombrado inspector de estándares para esa flota, lo que significaba que la aerolínea consideraba que tenía la competencia suficiente para evaluar el cumplimiento de los estándares de otros pilotos. Este dato merece ser recordado. Pero el detalle más llamativo de su historia tiene que ver con la forma en que consiguió entrar en la aerolínea. Cuando presentó su solicitud en 1996, como todos los pilotos, tuvo que pasar una evaluación psicológica. La suspendió, y la valoración de la aerolínea fue cuanto menos desfavorable. Los psicólogos lo describieron como una persona dominante, rígida, autoritaria y que reprimía a los demás. Según su informe, tenía una inteligencia por debajo de la media, tendía a ignorar la autoridad y mostraba escasas aptitudes técnicas. Se destacaban especialmente su deficiente razonamiento espacial y su baja tolerancia al estrés. Normalmente, una evaluación tan negativa habría acabado con la carrera de cualquier candidato, pero no en este caso. A pesar del veredicto, el futuro comandante solicitó una segunda opinión a 5 psiquiatras independientes, 3 de los cuales ejercían en el Reino Unido. Todos le dieron recomendaciones positivas y le autorizaron a continuar su formación como cadete. Sin embargo, surgió un nuevo obstáculo. Para entonces, Pakistan International Airlines ya había eliminado la práctica de considerar informes médicos alternativos. ¿Y qué hizo él? Presentó una queja ante el Defensor del Pueblo Federal, argumentando que había presentado su solicitud antes de que entraran en vigor esos cambios. El Defensor del Pueblo le dio la razón y, como resultado, se le permitió comenzar su formación. Les pedimos que recuerden esa evaluación psicológica inicial. Será importante cuando avancemos en el relato. El copiloto tenía 33 años
y su experiencia era notablemente inferior a la del comandante. Se había incorporado a la aerolínea unos 10 años antes, pero en ese tiempo había acumulado menos de 2.300 horas de vuelo, de las cuales aproximadamente 1.000 correspondían al Airbus A320. Se sabe poco del copiloto, pero durante su formación inicial recibió muchas evaluaciones negativas, lo que le impidió pasar directamente de la categoría de piloto de relevo a la de copiloto. Sin embargo, a partir de 2015 no se registraron observaciones graves en su expediente de formación. Aún así, teniendo en cuenta la limitada experiencia del copiloto y el hecho de que iba a volar con un comandante mucho más experimentado e inspector de estándares, es razonable suponer que existía una notable diferencia de autoridad en la cabina. Cuando la tripulación se dirigía hacia el avión, se decidió que el copiloto actuaría como piloto al mando durante este vuelo. Esto significaba que el comandante asumiría la inspección exterior de la aeronave. No obstante, antes de comenzar esa inspección, el comandante entró a la cabina para revisar el cuaderno técnico. Iban a pilotar un Airbus A320 de 16 años de antigüedad, equipado con dos motores turbofan CFM56, que desempeñarían un papel crucial en nuestra historia. A pesar del escaso uso del avión durante la pandemia, su mantenimiento se había realizado conforme a las exigencias del fabricante, y la aeronave se encontraba en buen estado general. Tras completar las comprobaciones previas al vuelo, los auxiliares embarcaron a los 91 pasajeros y cerraron las puertas. La tripulación solicitó el remolque y el arranque de motores, todo según los procedimientos estándar. A las 13:05 hora local, el vuelo 830 de Pakistan International Airlines comenzó su carrera de despegue. El avión despegó sin complicaciones e inició su ascenso rumbo a Karachi. Durante la subida, uno de los auxiliares de vuelo se puso en contacto con los pilotos para ofrecerles un refrigerio, pero ambos declinaron amablemente. Hay que recordar que estaban ayunando. La aeronave alcanzó el nivel de crucero planificado, FL-340, equivalente a 10.500 metros. El vuelo en crucero duraría unos 45 minutos. A juzgar por la transcripción de las comunicaciones, los pilotos mantenían un ambiente amistoso en la cabina, conversando sobre la pandemia y su impacto en sus vidas, algo que hacíamos todos en aquel momento. Sin embargo, a medida que se aproximaban al punto de inicio del descenso, comenzaron a aparecer las primeras señales de la catástrofe que se avecinaba. A las 13:24, el control del vuelo pasó al controlador de aproximación de Karachi, quien saludó a la tripulación. De inmediato les autorizó a seguir el procedimiento estándar de llegada VAPSHI-2 Alpha hacia el aeropuerto de Karachi, e indicó que posteriormente deberían realizar una aproximación ILS a la pista 25 izquierda. Como el copiloto era el piloto al mando en este vuelo, era él quien debía preparar el avión para la aproximación y realizar el briefing obligatorio. Sin embargo, a medida que se acercaban al inicio del descenso, no se observó ninguna señal de preparación para la aproximación. En cambio, los pilotos continuaban conversando relajadamente sobre temas ajenos al vuelo. Para comparar, en la mayoría de las aerolíneas, la preparación para la aproximación comienza aproximadamente 200 kilómetros antes del punto de inicio de descenso previsto, para poder completar todos los procedimientos obligatorios. Habitualmente, el piloto al mando transfiere temporalmente el control al piloto de seguimiento, quien asume el manejo del avión y las comunicaciones. Esto permite al piloto al mando centrarse en sintonizar frecuencias, configurar rumbos, programar el computador de a bordo y determinar los mínimos de la aproximación. Una vez completadas las tareas de preparación, el piloto al mando realiza un briefing detallado para el piloto de seguimiento. En ese briefing se deben abordar todas las amenazas potenciales durante el descenso y los métodos para gestionarlas, el procedimiento estándar de llegada, el tipo de aproximación planificada, incluyendo la técnica de ejecución y el procedimiento de aproximación frustrada. También se calcula obligatoriamente la distancia de aterrizaje y se comenta el rodaje previsto. Si la tripulación conoce bien el aeropuerto o ya ha realizado una aproximación allí ese mismo día, el briefing puede ser más breve, pero omitirlo por completo está terminantemente prohibido. Que todos los miembros de la tripulación tengan una comprensión común de lo que va a ocurrir es fundamental, ya que facilita enormemente la detección de cualquier desviación del plan. Una preparación minuciosa y unos buenos briefings son la base de una interacción eficaz entre tripulantes. Sin embargo, en este caso, los pilotos continuaron conversando sobre temas irrelevantes, sin mostrar la menor intención de realizar el briefing de aproximación obligatorio. Cabe preguntarse, si no hicieron esa preparación, ¿cómo se organizó la aproximación? Lo más probable es que uno de ellos, probablemente el copiloto,
realizara todas las configuraciones necesarias mientras la conversación continuaba. Hay que tener en cuenta que la ruta, incluido el procedimiento estándar de llegada y los parámetros de la aproximación, ya habían sido introducidos en el FMC en tierra, y el controlador acababa de confirmarlos. Pero la ausencia de un briefing completo y de verificación de todos los parámetros aumenta considerablemente el riesgo de pasar por alto detalles importantes. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. El briefing de aproximación nunca se realizó, y a las 14:15 hora local, el copiloto se puso en contacto con el controlador para solicitar el inicio del descenso. Observadores experimentados podrían haber notado una anomalía. Según los procedimientos, quien debía solicitar el descenso era el comandante, en su rol de piloto de seguimiento. Pero esta sería ni la primera ni la última vez que se vulnerarían los procedimientos operativos estándar en ese vuelo. El controlador de Karachi autorizó descender al nivel de vuelo 100, unos 3.000 metros, y luego, a criterio de los pilotos, continuar directo al punto Mackley, lo que el copiloto confirmó. Y aquí se produjo otra grave infracción del reglamento. Tras recibir autorización para cambiar de altitud, el piloto al mando debe configurar el nuevo valor en el panel de control de vuelo FCU y pronunciar en voz alta seleccionado o establecido para el control mutuo. El piloto de seguimiento debía haber verificado el valor configurado y, si era correcto, confirmarlo con la frase nivel de vuelo 100 verificado. Este procedimiento minimiza la probabilidad de error por una instrucción malinterpretada. Incluso si ocurriera un error, este sistema permitiría detectarlo y evitar establecer un nivel equivocado. Se trata de un procedimiento de vital importancia que los instructores practican a diario con los cadetes, pero en este caso no se llevó a cabo. En cambio, la altitud en el panel FC simplemente se cambió a 10.000 pies, o 3 kilómetros, sin ninguna verificación. El punto MAKLI se encontraba a unas 4 millas náuticas del inicio de la etapa final de aproximación, el punto Saben, donde el avión debía estar a 3.000 pies, unos 900 metros, para iniciar el descenso en la trayectoria de aproximación final. Este tipo de trayectorias directas son habituales, especialmente durante la pandemia, cuando el tráfico aéreo era prácticamente inexistente. Pilotos experimentados debían haber anticipado esta posibilidad. Generalmente, los pilotos agradecen este tipo de instrucciones, ya que suponen, en esencia, un acortamiento del trayecto. Sin embargo, también generan ciertas dificultades. Como recordarán, el computador de a bordo calcula el punto de inicio del descenso, basándose en el perfil de descenso más económico con mínima potencia. Pero ese cálculo se basa en la distancia hasta el destino programada en el FMC. Cuando el controlador autoriza un acortamiento de ruta, la distancia disponible para descender puede reducirse considerablemente. Como resultado, el avión acaba por encima del perfil de descenso calculado, lo que exige tomar medidas adicionales para interceptar la senda correcta. En una situación normal, esto no representa un problema. Pueden usarse los aerofrenos o simplemente comenzar a descender aumentando ligeramente la velocidad. Pero en este caso no ocurrió nada de eso. Cuando el copiloto inició el descenso, activó el piloto automático en modo de descenso gestionado, en el que el avión sigue por sí solo el perfil calculado previamente. A pesar del significativo acortamiento de ruta recibido, el avión comenzó a descender a una velocidad de unos 1.000 pies por minuto, o 5 metros por segundo. Esto indicaba claramente que el computador de a bordo seguía calculando como si hubiera millas adicionales de vuelo horizontal antes de comenzar el descenso. Esta señal debería haber alertado a la tripulación, ya que evidentemente indicaba una discrepancia entre los cálculos del FMS y la situación real de navegación. Existen dos razones principales por las que el computador de a bordo puede comportarse de esta manera. La presencia de un punto de control con restricción de altitud que obliga al avión a mantener altura, lo que no era el caso aquí, o que en la ruta estuviera programada una espera procedimental. Precisamente ese era nuestro caso. Pero como la tripulación no había realizado el briefing de aproximación, no se dieron cuenta. Como resultado, el computador de a bordo seguía calculando los parámetros del vuelo, teniendo en cuenta la distancia restante en esa espera. Como el avión ya se encontraba en la prolongación del eje de pista y el modo de aproximación automática estaba activado, comenzó la captura del radializador de pista, que empezó a guiar la aeronave hacia la pista de aterrizaje. En casi cualquier situación, el Servicio de Control de Tráfico Aéreo también espera exactamente esas acciones por nuestra parte. Por eso, los pilotos experimentados siempre mantienen por sí mismos el control de la distancia disponible para el descenso y la distancia real hasta la pista.
Existe una sencilla regla práctica para calcular la distancia de descenso necesaria. Si tomamos la altitud actual en miles de pies y la multiplicamos por 3, obtenemos el número aproximado de millas náuticas necesarias para un descenso suave. Si la distancia disponible es menor que la calculada, es una señal para actuar de inmediato. Precisamente por esa actitud profesional, es decir, la capacidad de no confiar ciegamente en el FMS, sino de realizar cálculos de control manualmente, los pilotos reciben su salario. El avión continuó el descenso hacia Karachi y a las 14:18:36 cruzó la trayectoria de descenso calculada por el computador de a bordo. Esto provocó que la potencia cayera al mínimo y que la velocidad vertical aumentara hasta aproximadamente 2.400 pies por minuto, o 14 metros por segundo. En ese momento el controlador dio una nueva autorización, descender a 5.000 pies, o 1.500 metros, lo que la tripulación confirmó. Pero de nuevo, los procedimientos formales de configuración de la nueva altitud en el panel FCU fueron ignorados. El procedimiento estándar de control mutuo, configurar y verificar, volvió a pasarse por alto. Entendemos que seguimos señalando estos detalles que a un observador ajeno pueden parecerle insignificantes, pero en realidad son de vital importancia. Instantes después de recibir la última autorización de descenso, el registrador de voz de cabina captó un débil clic, similar al de un botón del panel de audio. Tras ese momento, el controlador intentó sin éxito establecer contacto con la tripulación 7 veces, incluyendo 2 llamadas desde otra aeronave de la misma compañía. La comunicación no se restableció hasta después de que el controlador llamara 2 veces en la frecuencia de emergencia 121,5. Lo más probable es que la comunicación se perdiera por un error de la tripulación al cambiar de frecuencia. Tras recibir la última autorización de descenso, los pilotos decidieron pasar a la siguiente frecuencia. Sin embargo, cometieron un error al introducir la nueva frecuencia y se sintonizaron accidentalmente en el canal equivocado. Después de ese cambio no autorizado de frecuencia, los pilotos continuaron conversando sobre temas ajenos, lo que probablemente les impidió notar la ausencia total de comunicación por radio. Cabe señalar que en aviación prácticamente nunca se cambia a una nueva frecuencia sin una instrucción explícita del controlador. Por eso, ese comportamiento por iniciativa propia evidenciaba una imprudencia extrema, y la situación pronto empeoró de forma drástica. El avión seguía descendiendo, y como la espera en el punto Saben no había sido eliminada del sistema, el computador de a bordo seguía calculando la trayectoria teniendo en cuenta esa espera. Por eso el computador mostraba que hasta la pista quedaban 23 millas náuticas más de las que realmente había. Estas discrepancias críticas estaban claramente visibles en la pantalla de navegación de varias maneras. Una flecha blanca de viraje a la izquierda y una visualización doble del punto en el FMC con la nota Hold entre ambos. La altitud calculada por el FMC para Saben era de 8.900 pies, unos 2.700 metros, muy superior a la permitida para una aproximación directa. La altitud máxima permitida para una aproximación directa era de unos 5.000 pies, o 1.500 metros, pero la tripulación no prestó atención a ninguna de estas señales de alarma. A las 14:25:54, el control pasó al controlador de aproximación de Karachi. Autorizó al vuelo 830 a descender a 3.000 pies, unos 1.000 metros. Indicó la presión del aeródromo de 1.014 hectopascales. En QNH, para la configuración de los altímetros y dio autorización para la aproximación. De nuevo, los procedimientos de configuración de altitud en el FCU y confirmación del ajuste QNH en el altímetro fueron ignorados. La única acción correcta fue que el copiloto activó el piloto automático en modo de aproximación, lo que permitía al avión capturar el localizador y la senda de planeo cuando estuvieran disponibles. A pesar de haber recibido autorización para la aproximación directa, el avión seguía descendiendo en modo de descenso gestionado del piloto automático sin que la tripulación intentara aumentar la velocidad vertical. Como resultado, la aeronave se encontraba aproximadamente 5.000 pies, o 1.500 metros, por encima de la trayectoria correcta. ¿Qué podrían haber hecho los pilotos en esta situación? A decir verdad, la situación aún no era crítica. El hecho de que no hicieran nada simplemente demuestra que la tripulación todavía no había comprendido el exceso de altitud. Cuando lo hubieran notado, la solución habría sido sencilla. Bastaba con volar en la espera del punto Saben, tal como el FM se había calculado. Eso habría añadido unos 5 minutos al tiempo de vuelo y podría parecer innecesario, pero sin duda habría sido la decisión profesional correcta.
El consumo adicional de combustible habría sido mínimo y el tiempo calculado de aterrizaje habría permanecido igual. Este tipo de errores ocurren periódicamente en aviación y no representan un problema grave si la tripulación reacciona de forma adecuada y conforme a los procedimientos de seguridad. Poco después, el avión superó el punto Macleay, el punto hasta el cual el controlador les había autorizado a volar, y a continuación alcanzó el punto Saben, donde el sistema calculó automáticamente los parámetros de la espera. En el momento de sobrepasar Macleay, la aeronave se encontraba a 9.363 pies, unos 2.900 metros, a una velocidad de unos 250 nudos o 460 kilómetros por hora, en configuración limpia con flaps y tren de aterrizaje recogidos. Como el avión ya se encontraba en la prolongación del eje de pista y el modo de aproximación automática estaba activado, comenzó la captura del localizador, que empezó a guiar la aeronave hacia la pista de aterrizaje. Tras capturar el localizador, el sistema cancela automáticamente cualquier modo horizontal de navegación configurado con anterioridad. Esto significaba que se ignoraba la espera en el punto Saben, aunque permaneciera en el FMC. El controlador de aproximación, que ya había dado autorización para la aproximación, al mirar la pantalla de radar descubrió con alarma que el avión se encontraba a una altitud catastróficamente elevada para la aproximación, el doble de lo permitido. De inmediato preguntó: «Pakistán 830, ¿confirman que tienen distancia suficiente para el descenso?», a lo que el comandante respondió mecánicamente: «Afirmativo». Para cualquier piloto profesional, esa formulación del controlador debería haber sido una señal inequívoca para verificar de inmediato los parámetros de la aproximación. Al parecer, el comandante sí comprendió la situación y el pánico se apoderó de él. Se habían olvidado de eliminar la espera en el punto Saben. El comandante exclamó alarmado: «¡Para, no! ¡Elimina la espera! ¡Elimina la espera! ¿Me oyes?». El copiloto respondió: «Espera eliminada. ¿Debemos informar de algún problema?», indicando que había ejecutado la orden, aunque también era consciente de su posición excesivamente alta y de la posible necesidad de distancia adicional para descender. Y aquí, señoras y señores, se tomó la primera decisión que en última instancia llevaría a este avión a la catástrofe. En lugar de reconocer la desesperación de la situación y solicitar bien una espera o instrucciones para ganar distancia de descenso, el comandante ordenó: «No, puede ser por la espera. Simplemente comunica a Karachi que hemos capturado el localizador». El copiloto asintió y adicionalmente cambió el modo de descenso del piloto automático de gestionado a descenso abierto, tirando del selector de altitud del panel FCU. En este modo, el avión dejó de seguir el perfil calculado por el computador y comenzó a descender al mínimo de potencia a la velocidad elegida por la tripulación. Como la velocidad real, 250 nudos o 460 kilómetros por hora, era ligeramente superior a los 245 nudos configurados, 450 kilómetros por hora, esto incluso redujo inicialmente la velocidad vertical de descenso. En ese mismo momento el copiloto desplegó los spoilers. El avión se encontraba a 14,8 millas náuticas de la pista, a una altitud de 9.210 pies, unos 2.900 metros. Esto significaba que descendía por una senda de planeo de 6 grados, cuando debía seguir la estándar de 3 grados. Esta situación pronto tendría consecuencias fatales. Aunque en el manual de la aerolínea existía un procedimiento estándar para interceptar la senda de planeo desde arriba, que prescribía una velocidad vertical de no más de 1.000 pies por minuto o 7 metros por segundo, en esta situación esas medidas eran claramente insuficientes. Así, con los spoilers desplegados y en modo de descenso abierto, el avión comenzó a perder altitud rápidamente. Y de nuevo, la tripulación no realizó las comunicaciones verbales obligatorias ni coordinó sus acciones. Mientras tanto, el controlador de la torre de Karachi también se percató de que el avión que se aproximaba seguía una trayectoria críticamente alta. Se puso en contacto con el controlador de aproximación y le advirtió: «Señor, viene demasiado alto». El controlador de aproximación, que ya lo había notado antes, respondió: «Sí, viene muy alto. Lo estoy observando y daré instrucciones». Segundos después llamó a la tripulación. «Pakistán 830, informen su altitud». El comandante respondió: «Descendiendo a través de 7.500 hacia 3.000. Sin embargo, la altitud real era de 7.700 pies, unos 2.300 metros. El comandante había comunicado deliberadamente una cifra menor, siendo claramente consciente de la gravedad de la situación. En ese momento, el avión había sobrepasado el punto de inicio de la etapa final de la aproximación
a una altitud más del doble de la establecida por el procedimiento. En ese punto ya era imposible estabilizar la aproximación, pero los pilotos, contra toda lógica, continuaron el descenso. Cuando quedaban 10 millas náuticas para la pista, el controlador llamó de nuevo la atención de la tripulación sobre la discrepancia entre altitud y distancia, pero el comandante simplemente respondió, «Sin problema, señor», y continuó la aproximación. Aunque el avión seguía una trayectoria catastróficamente alta, la tripulación todavía no estaba incumpliendo los límites establecidos, pero eso duraría poco tiempo. Surge aquí una pregunta lógica. ¿Cómo pudo un piloto inspector de estándares del Airbus A320 permitir algo semejante? ¿Dónde estaban esos estándares? Es una pregunta muy justa. Una investigación más profunda reveló que el análisis de los datos del programa de monitorización de operaciones de vuelo del comandante arrojó hallazgos alarmantes. Pakistan International Airlines en aquel momento solo registraba alrededor del 5% de sus vuelos, una cifra catastróficamente baja. Sin embargo, al estudiar los archivos de este comandante en concreto, se descubrió que realizaba sistemáticamente aproximaciones peligrosas con exceso de velocidad en trayectorias altas, con velocidades verticales de descenso excesivas, con largas fases de nivelación y hasta con advertencias de alarma. Esto demostró claramente que ese estilo de pilotaje arriesgado no era una excepción para él, sino más bien su práctica habitual, lo que explica en parte el desarrollo de los eventos en ese vuelo fatal. A las 14:31:39, en la cabina se extendió el tren de aterrizaje, de nuevo sin ninguna comunicación verbal ni verificación cruzada de la velocidad. Aunque no es posible determinar con exactitud quién tomó esa decisión, probablemente fue el comandante, ya que era él quien insistía en continuar la aproximación. En ese momento el copiloto observaba pasivamente los eventos, intentando comprender qué estaba ocurriendo. Apenas unos segundos después de extender el tren, el controlador de aproximación hizo un último intento de llamar la atención de la tripulación sobre su posición. «Señor, hay una órbita disponible si lo desean. Les propongo la posibilidad de realizar un viraje de 360 grados para perder altitud». Pero el comandante simplemente dijo al copiloto, «Dile que todo va bien». El copiloto entonces transmitió al controlador, «No es necesario, señor. Podemos con esto». Aquí se volvieron a producir graves violaciones de los procedimientos. Si el copiloto era el piloto al mando, no debería haber estado realizando las comunicaciones por radio. Todas las acciones en esta fase se desarrollaban de manera extremadamente desorganizada. En situaciones de estrés, especialmente cuando los eventos se desarrollan rápidamente y escapan al control, las personas a menudo se vuelven pasivas y simplemente siguen lo que ocurre. Eso fue, aparentemente, lo que le ocurrió al copiloto. Pero también el comandante, aunque era él quien insistía en esta peligrosa aproximación, comenzaba a perder la conciencia de la situación. Los eventos se desarrollaban demasiado rápido y se alejaban mucho más de los procedimientos estándar. A las 14:32:18, el avión pasó la marca de 4.800 pies, unos 1.500 metros, con una velocidad vertical de unos 4.000 pies por minuto, o 21 metros por segundo. Como en el panel FC o estaba configurada una altitud de 3.000 pies, 900 metros, el piloto automático comenzó a reducir la velocidad de descenso para alcanzar el nivel configurado y cambió automáticamente al modo de mantenimiento de altitud. La tripulación no notó ni comentó este cambio de modo del piloto automático, aunque los pilotos sí redujeron la velocidad a 230 nudos, o 430 kilómetros por hora. En ese momento el comandante dijo que él se sorprendería de lo que habíamos conseguido, probablemente refiriéndose al controlador. Esta frase mostraba que estaba satisfecho consigo mismo y con la situación actual, como si hubiera motivo para el orgullo. Pero como si fuera una respuesta a sus palabras, el controlador de aproximación reaccionó con una instrucción directa. Pakistán 830, cancelen. Viraje a la izquierda al rumbo 180. Al parecer, había perdido definitivamente la paciencia viendo cómo el avión continuaba descendiendo por una senda de 6 grados en lugar de la estándar de 3 grados, y decidió forzar a la tripulación a ganar distancia adicional para alcanzar la trayectoria normal, independientemente de su voluntad. ¿Obedeció el comandante? No. El avión continuó su marcha y 8 segundos después la tripulación respondió, «Señor, todo está bajo control, pasando 3.500 hacia 3.000. Hemos capturado el ILS para la pista 25 izquierda». Pero, ¿cómo era eso posible? Apenas unos segundos antes, el avión estaba a 3.000 pies, o 900 metros, muy por encima de la senda de planeo.
¿Cómo podían haber capturado completamente la senda de planeo? Resultó que debido a la trayectoria extremadamente alta, el avión se encontraba entre las sendas de planeo de 3 grados y 9 grados. En esa zona, las señales de radio del radioalizador de planeo se superponían, creando interferencias que el receptor de a bordo interpretaba erróneamente como la captura de la senda de planeo. Esto cambió la situación de manera fatal. En lugar de mantenerse a los seguros 3.000 pies, 900 metros, el piloto automático comenzó a bajar bruscamente el morro intentando seguir la senda falsa, que en realidad se encontraba 1.000 pies más abajo. Antes de afirmar que los sistemas de a bordo debían haber prevenido esta situación, es importante recordar que los límites de los procedimientos y manuales no existen en vano. Los sistemas de a bordo físicamente no pueden compensar las violaciones más graves por parte de la tripulación. Simplemente no están diseñados para funcionar en condiciones de incumplimiento total de todas las normas. El controlador, al escuchar el mensaje claramente contradictorio de la tripulación, ordenó de manera firme e inequívoca: no, viraje a la izquierda al rumbo 180 grados. Sin embargo, la tripulación del vuelo respondió de nuevo: señor, hemos capturado el ILS-25 izquierda, ignorando descaradamente la instrucción directa. Tan solo 8 segundos después, la situación se volvió crítica. Al pasar por los 3.000 pies, unos 1.050 metros, y a 5,7 millas de la pista, el avión volaba a 242 nudos con una configuración de 225, es decir, 450 kilómetros por hora con una configuración de 415, con un aterrador ángulo de cabeceo de menos 12,5 grados. En ese momento se seleccionó la configuración de flaps 1, probablemente para generar resistencia adicional y reducir la velocidad. Sin embargo, como el avión seguía inclinado en picado intentando alcanzar la senda de planeo, que seguía significativamente más abajo, esta acción no tenía ningún efecto. La velocidad máxima permitida para desplegar los flaps era de 230 nudos, o 425 kilómetros por hora, y la velocidad real del avión ya superaba ese valor en 12 nudos, o 22 kilómetros por hora. Esto activó la advertencia de exceso de velocidad Master Warning, acompañada de señales y mensajes de voz. Casi simultáneamente, el ángulo de cabeceo descendió por debajo de los menos 13 grados en picado, lo que se clasifica como posición peligrosa y es el límite para el piloto automático del Airbus. Como resultado, el piloto automático se desconectó y sonó la advertencia de desconexión del piloto automático. Ninguna de estas advertencias fue verbalizada ni comentada por los pilotos. En cambio, la aproximación continuó manualmente, lo que empeoró aún más la situación. Debió de empezar a apoderarse del copiloto el terror. El ángulo normal de cabeceo en una aproximación está entre -1 y +1 grados, y ahora el avión caía en picado a menos 13,7 grados. Eso era algo que sin duda nunca había visto antes. En la cabina sonaban simultáneamente numerosas advertencias, y esto era solo el comienzo. La secuencia de esas advertencias se convertiría posteriormente en la clave para comprender uno de los aspectos más analizados de esta catástrofe. Pero volveremos a eso más adelante. Lo cierto es que cuando aparecen alarmas en la cabina, existe un límite de señales sonoras y visuales que el ser humano puede procesar, especialmente en situaciones de estrés. Los fabricantes de aeronaves conocen perfectamente esta limitación, por lo que todas las advertencias están estrictamente priorizadas por importancia, y en cada momento concreto solo suena la señal sonora más crítica. Todas las advertencias seguían apareciendo en la pantalla ECAM, y las luces de alarma estaban encendidas. Pero en una situación de estrés que requería procesar múltiples alarmas simultáneamente, eso ya no bastaba. Tan solo 5 segundos después de la desconexión del piloto automático, se activaron las primeras advertencias del sistema GPWS de proximidad al suelo, provocadas por la catastrófica velocidad de descenso. Sonó la advertencia Sink Rate, seguida inmediatamente de dos fuertes Pull Up. Es importante comprender que cualquier advertencia de Pull Up exige la ejecución inmediata de la maniobra de escape del terreno sin ninguna excepción. Los pilotos deben tirar del side stick hacia atrás y ejecutar una serie de acciones para garantizar la seguridad. Pero en este caso la tripulación ni siquiera comentó esas advertencias y la maniobra de escape no se inició. El copiloto sí comenzó a tirar del side stick hacia atrás, levantando el morro del avión. Como resultado, la velocidad vertical de descenso se redujo de 7.400 pies a 2.000 pies por minuto, es decir, de 38 metros por segundo a 10 metros por segundo durante los siguientes 10 segundos. Además, algo de vital importancia. Los spoilers fueron recogidos, y lo que es peor,
el tren de aterrizaje también. Ninguna de estas acciones fue verbalizada por la tripulación, pero teniendo en cuenta que el copiloto estaba levantando el morro, probablemente fue él también quien recoció el tren y los spoilers, intentando muy posiblemente interrumpir la aproximación. Que el piloto al mando recoja el tren por su cuenta es algo extremadamente inusual, pero en esa cabina, donde todo iba en contra de los procedimientos normales, ya nos sorprendía. La situación continuó desarrollándose. A las 14:33, el controlador de aproximación de Karachi dio al vuelo 830 autorización para aterrizar en la pista 25 izquierda. A pesar del tren recogido y de la velocidad vertical reducida, la tripulación continuó la aproximación manteniendo una velocidad de unos 235 nudos, o 435 kilómetros por hora. En ese momento crítico, alguien desplazó los flaps primero a la posición 2 y luego a la 3. Teniendo en cuenta que la velocidad seguía superando la máxima permitida incluso para la configuración 1, esto provocó nuevas advertencias de exceso de velocidad y mensajes rojos de emergencia en el ECAM. Aunque el informe final no especifica si los flaps llegaron a desplegarse realmente, puede suponerse que su movimiento fue mínimo debido a la alta velocidad. A unos 1100 pies, aproximadamente 350 metros, claramente surgió el desacuerdo en la cabina. El copiloto, que antes había recogido el tren y los spoilers, ahora propuso realizar una órbita e incluso comenzó a ejecutar esa acción. El comandante, que había escuchado la autorización de aterrizaje y, muy probablemente, él mismo había desplazado los flaps a la posición de aterrizaje, cortó al copiloto bruscamente. No, no, déjalo como está. Y presionó el botón de prioridad de su sidestick para tomar el control, de nuevo sin molestarse en anunciarlo. En la cabina reinaba ahora el caos total. Los dos pilotos tenían percepciones completamente distintas de lo que estaba ocurriendo y de las acciones que debían tomarse. Las advertencias múltiples seguían sonando. Las alarmas estaban encendidas y la velocidad y la altitud seguían superando significativamente los valores seguros para el aterrizaje. Era un caos absoluto. Y era exactamente la situación en que debían haber realizado una aproximación frustrada, sin ninguna duda. Pero en cambio el comandante se obstinó en continuar el descenso. El ángulo de cabeceo se redujo manualmente a -5 grados, lo que resultó en una velocidad vertical de descenso de unos 1800 pies por minuto, o 9 metros por segundo. La velocidad era de 220 nudos, es decir, 400 kilómetros por hora, y seguía aumentando. Al mismo tiempo, el avión se encontraba a más de 2 puntos por encima de la senda de planeo, al pasar la altitud de referencia de 1000 pies, unos 300 metros. En este punto, según los procedimientos estándar, el avión debía estar completamente estabilizado en velocidad, altitud y potencia. Con todas las verificaciones completadas para continuar la aproximación. Sin embargo, igual que todos los demás procedimientos, este requisito fue ignorado. Hay que señalar especialmente que el comandante, probablemente, había extendido inicialmente el tren de aterrizaje en las primeras fases de la aproximación y luego asumió el rol de piloto al mando. Mientras tanto, el copiloto aparentemente había recogido el tren cuando controlaba temporalmente el avión. Pero ninguna de estas acciones fue verbalizada, y la lista de verificación antes del aterrizaje nunca se completó. En las condiciones de estrés y caos total que reinaban en la cabina, era muy probable que ninguno de los pilotos supiera con certeza cuál era la configuración actual del avión. Cuando el avión descendió por debajo de los 750 pies, unos 230 metros, con los flaps en posición 3, pero con el tren recogido, sonó la advertencia Landing Gear Not Down. Sin embargo, como ya sonaban numerosas otras advertencias en la cabina, esta nueva advertencia se perdió en el ruido general. La tripulación había ignorado hasta ese momento todos los mensajes anteriores del ECAM. Y en las condiciones de creciente pánico y desorganización, con gran probabilidad simplemente no notaron esa flecha roja. Quedaba un último sistema que debía captar su atención: el sistema de advertencia de proximidad al suelo. En su arsenal había una advertencia de voz Too Low Gear, suficientemente alta y clara para abrirse paso entre el ruido de la cabina. Parecería suficiente, pero como se mencionó anteriormente, el sistema de advertencia prioriza las señales según la gravedad de la situación y la fase de vuelo. Ahora el sistema GPWS se enfrentaba a una elección: seguir advirtiendo sobre el tren no extendido o cambiar a la advertencia más crítica, ya que el avión descendía rápidamente a una velocidad peligrosa, acercándose a la pista. El sistema GPWS sí registraba que el tren estaba recogido, pero como la velocidad aún superaba los 190 nudos o 350 kilómetros por hora, el hecho era ignorado, pues aterrizar a esa velocidad parecía absurdo para el sistema.
En cambio, cuando el avión descendió por debajo de los 500 pies, unos 150 metros, sonó la primera advertencia Too Low Terrain. Después